Buenas tardes, estamos en la cápsula de inhibición enzimática. Vamos a hablar sobre lo que es la inhibición enzimática, pero para ello, primero vamos a recordar qué es una enzima. Aquí tenemos las diferentes funciones que pueden tener las proteínas y una forma de clasificarlas. Pueden ser de contracción, de transporte, de defensa, de estructura, de almacenamiento, de hormona, con función hormonal, que es una forma de señalización. Y entre ellas están las enzimas. ¿Ya? ¿Pero qué son las enzimas? Son moléculas orgánicas, en este caso proteínas, que actúan como catalizadoras de reacciones químicas. ¿Qué significa que sean catalizadoras? Es que aceleran aquellos procesos que en condiciones naturales serían muy lentos. Por ejemplo, la degradación de ciertos componentes como la glucosa, en condiciones normales vemos que el azúcar no se transforma en energía, por ejemplo. En la mesa, en los alimentos en los que aún no hemos consumido. Pero al entrar en nuestro organismo, claramente pasamos toda esa glucosa, la pasamos a energía. ¿Cómo se produce esto? Por reacciones químicas, que se aceleran mucho por la acción de las enzimas. Entonces podemos entender que las enzimas son fundamentales para varios de los sistemas del cuerpo humano. Por lo cual, si no las tuviéramos, probablemente nuestros procesos serían ineficientes, nosotros probablemente nos moriríamos porque si no todo ese proceso de obtención de energía sería muy lento. Y eso es solo la obtención de energía. Muchos sistemas se regulan también por estas enzimas. El sistema nervioso, hay varias enzimas involucradas en el proceso de sinapsis. Sin ello, no podríamos hacer impulsos nerviosos. O si lo hiciéramos, serían muy lentos. El sistema digestivo igual, para procesar muchos alimentos. Se utilizan enzimas especiales para romper enlaces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esta enzima? ¿Cómo podemos visualizar su función? Mediante un complejo de enzima-sustrato. ¿Qué es el sustrato? Es la molécula en la cual actúa la enzima. ¿Ya? Puede ser una molécula hasta una proteína. Ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un sustrato, ¿ya? Y esta es la enzima. Entonces, el sustrato tiene un sitio activo donde interactúa con la enzima. Aquí hay una reacción química que conlleva de que tenemos un reactivo y tenemos productos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta enzima? Esta enzima, por ejemplo, va a generar dos productos distintos desde ese sustrato. Finalmente va a romper un enlace, por ejemplo. Entonces, esta enzima, por su forma, puede hacer esta función. Un poco recordar lo que se vio en la clase pasada, un poco la forma, la función de las proteínas. En este caso, en una enzima. Es fundamental que tenga esta forma. Si no tuviera esta forma, probablemente no pueda acoplarse a este sustrato. Y asimismo, esta enzima, que ya hizo un producto, que es este rectángulo, este círculo que hemos marcado aquí como producto, puede hacerlo con otros sustratos. O sea, no son de un único uso. Pueden seguir catalizando varias reacciones que hacen otra reacción y se obtienen más productos. Pero son específicas, porque si el sustrato por cualquier razón, perdón, por cualquier razón tuviera una forma triangular, este sustrato no cabe en esa enzima. Por lo tanto, no va a poder eh, hacer su función catalítica. ¿Ya? Ahora, este proceso podemos verlo en un ejemplo concreto, como es el tema de las proteasas. Las proteasas finalmente hacen esto de cortar enlaces. Hay igual enzimas que no tienen que ver con cortar enlaces, tienen que ver con cambiar grupos o incluso hacer enlaces. ¿Ya? Pero en este caso vemos una proteasa. Esta rompe los enlaces peptídicos y permite pasar de una proteína a péptidos. Finalmente ir reduciendo el nivel de organización de las proteínas.
algo que igual se vio en la clase pasada, que era del nivel cuaternario a uno terciario, de terciario a secundario y de secundario a primario, realmente. ¿Ya? Ahora, este proceso puede ser inhibido. ¿Ya? La inhibición enzimática es el nombre correcto para la inhibición, digamos. Cuando inhibimos una enzima le decimos una inhibición enzimática, ¿ya? ¿Y la inhibición qué implica? Implica bloquear o ralentizar estas reacciones químicas. Este proceso por el cual veíamos que el sustrato pasaba a cierto producto, esto lo bloqueamos de alguna manera. Ahora, ¿cómo? Volvamos al mismo ejemplo. Tenemos el sustrato, ¿cierto? Está la enzima y está el sitio activo, donde interaccionan. Entonces, ¿qué sucede? Un inhibidor puede ocupar el espacio del sustrato. Al ocupar el espacio del sustrato, no se puede formar un complejo. Por lo tanto, no existe forma de crear productos. Tal como ven, no tiene forma, no hay ningún otro sitio donde pueda interactuar este sustrato. Por lo cual nunca vamos a tener el producto que es el sustrato separado en dos figuras geométricas distintas. ¿No? Ahora, hay otra forma de bloqueo. O en este caso, si lo decimos con las palabras correctas, inhibición. ¿Ya? Que sería la inhibición en un sitio inhibidor, como se ve en este pequeño modelo. ¿Ya? Este inhibidor actúa sobre otro sitio, que no es el sitio activo, pero cuando se unen la enzima con el sustrato, o hay dos alternativas. O esto no se va a separar nunca, finalmente este inhibidor evita la reacción de, por ejemplo, romper enlaces, o hace que sea mucho más lento la formación de los productos. En este caso sí hay una posibilidad de crear productos, pero igual está muy ralentizada por el efecto de este inhibidor. Entonces podemos ver estos dos tipos de inhibiciones. Entonces vamos a llamar una competitiva, que es la que se encuentra a la derecha, donde, claro, compiten por el mismo sitio activo, y otra no competitiva, donde el inhibidor se coloca en un sitio diferente. Y ahora que hemos estado hablando de la inhibición enzimática, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función? ¿Para qué estamos estudiando esto? ¿No? Así que vamos a ver unos ejemplos donde inhibir enzimas es fundamental, por ejemplo, para sobrevivir. En este caso, el uso de fármacos. ¿Ya? Aquí está la inhibición de enzimas que son fundamentales para ciertos seres vivos, pero son ciertos seres vivos que pueden ser dañinos para nosotros. En este caso, el virus, algunos lo consideran seres vivos, algunos, otras personas no. Una discusión en ciencias, pero vamos a tomarlo como un ser vivo en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ciclo y para esto vamos a agrandar esa imagen y lo vemos aquí. El virus del VIH anda libre y en algún momento al entrar en contacto con la célula humana se fusiona, lo cual permite el paso de la penetración. El virus vacía su contenido dentro de la célula. Después de esto empiezan a funcionar las enzimas en el proceso de la transcripción reversa, en el punto 4. La enzima transcriptasa reversa crea ADN a partir del ARN viral. Perdón. Entonces, si es que no estuviera esa enzima, si es que la bloqueáramos, si la inhibiéramos, no va a pasar este proceso de crear ADN con ARN viral. Y eso bloquearía todo lo que sigue del ciclo. Por lo cual, el virus no se seguirá replicando y finalmente se va a detener la infección, digamos. ¿Ya? Después tenemos otro proceso que es la integración. Además de convertirlo a ADN, tiene que integrarlo dentro del ADN humano. Este es el mecanismo que usan normalmente los virus, de que sus mismas cadenas de, digamos,
se me olvidó la palabra, disculpen. El mismo ADN lo acoplan con el ADN humano para producir proteínas, ¿ya? Y para hacer esto necesitan una enzima denominada la enzima integrasa, ¿ya? Sin esta no se podría integrar y finalmente no podrían crear proteínas, que es el paso siguiente, ¿cierto? La transcripción, donde se lee este ADN y se forman cadenas largas de proteínas. Y estas se van ensamblando, se van juntando, ¿ya? Y finalmente esto se libera se hace un brote para que se libere al medio y finalmente puedan ir a infectar otras proteínas. Pero para esto, primero tienen que pasar por un proceso de maduración, porque el brote sale inmaduro. Y para esto necesitan la ayuda de otra enzima más. O sea, ya tenemos 3 enzimas fundamentales para un ciclo de vida eh, de un ser vivo microscópico, ¿ya? Entonces vemos que es fundamental. Si ya es fundamental para un ser vivo tan pequeño, imaginaos cuánto es de fundamental para seres vivos tan complejos como nosotros, que tenemos varios sistemas, ¿ya? Entonces aquí está el brote, ¿cierto? La enzima proteasa empieza a procesar las proteínas en el virus inmaduro. Es finalmente la que empieza a hacer el proceso de maduración, ¿ya? Se libera y aquí termina el proceso de maduración por la misma enzima proteasa, que acaba de cortar las cadenas combinadas de proteína, las que se habían juntado previamente, y finalmente vuelve a ser el virus funcional. Aquí si bloqueáramos las enzimas proteasas, también afectaría a la infección, porque finalmente no maduraría el virus. Y si el virus no madura, no puede ir y penetrar a otra célula para introducir el material genético y transformarlo a ADN y todo el proceso que hemos visto hasta ahora. Entonces, en este ejemplo, sirve inhibir enzimas para bloquear el ciclo de vida del VIH. Y existen más ejemplos. Existen los insecticidas. Los insecticidas usualmente, pueden haber otros casos, pero usualmente inhiben enzimas del sistema nervioso de los insectos, lo que permite que estos, o sea, lo que les evita, en realidad, evita que puedan ejecutar impulsos nerviosos, ¿ya? Y finalmente eso va a llevar hacia su muerte. Otros ejemplos son los fármacos para controlar ciertas enzimas del cuerpo. Por ejemplo, para la hipertensión, enalapril es un medicamento que regula ciertas enzimas para evitar que se suba la presión. Los herbicidas también tienen un sistema parecido al de los insecticidas, pero esta afecta a la síntesis de aminoácidos. Finalmente, eso evita ciertos aminoácidos que son claves para las plantas. Y entonces así se evita su desarrollo y finalmente mueren. Ya que muchas plantas poseen ciertas proteínas y ciertos aminoácidos que serían la base para hacer proteínas, que son fundamentales, ¿ya? Entonces, entre esos aminoácidos fundamentales, si no están, no pueden crear estructuras. Si no crean estructuras, se van a morir, porque nosotros no somos más que estructuras, finalmente. Estructuras en todo que son eh, todas armoniosamente sincronizadas, digamos. El sistema nervioso está sincronizado con el sistema pulmonar, con el sistema, digamos, digestivo, porque hay todo todo el sistema tiene que haber comunicación, porque si no, no serían sistemas. O sea, no sería un organismo si los sistemas no estuvieran comunicados, finalmente. Y las enzimas permiten cierta parte de la comunicación, además de la importancia de lo que son las hormonas, que también sirven en la comunicación entre diferentes sistemas, y también los impulsos nerviosos, que finalmente permiten ciertas acciones, como conectar, por ejemplo, el sistema nervioso con el tema de la musculatura y el movimiento. Dos sistemas que van trabajando en conjunto, pero en realidad todos los sistemas están trabajando armoniosamente. Finalmente eso es lo que apunta
inhibir ciertas enzimas, tanto o afectar al sistema, como lo hacemos con los otros seres vivos, o arreglar, entre comillas, arreglar cualquier, digamos, anomalía en nuestro cuerpo. En el caso de una hipertensión, que sería una tensión demasiado alta por periodos prolongados de tiempo, lo cual no es bueno para el organismo. Por eso se utilizan inhibidores de enzimáticos. Y eso ha sido todo sobre las enzimas, ver su importancia, ver que no es solo el ejemplo de las proteasas, que puede ser también, están, ¿cómo decirlo?, relacionadas con todo el organismo, por lo cual verlas, conocerlas es importante, al igual como fue conocer las proteínas y la desnaturalización proteica. Adiós.